¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente que se están conectando. Muchas gracias a todos los que se están sumando. Gracias de verdad por cada vez seguir esta plataforma educativa que es de forma gratuita toda esta información que se les está brindando. Así es que solo les pido que compartan, que masifiquen esta información para que llegue a más personas. Recuerden que nuestro único objetivo es sembrar el criterio del médico veterinario y formarlo cada vez más. Hoy tenemos de ponente al doctor Daniel Rocano, un gran colega de verdad, un gran profesional y una excelente persona. Él es médico veterinario titulado y colegiado con 7 años de experiencia en clínica de animales de compañía, capacidad de docencia y manejo académico, tiene conocimientos en clínica, medicina interna y cuidado de pacientes críticos. Además, tiene conocimiento en el área de medicina, ecografía, radiografía y cirugía de menores, de tejidos blandos. Bien, en la especialidad de la clínica menores en la Universidad Mayor de San Marcos por el año 2015. Tiene el diplomado en clínica de animales de compañía en la Universidad Científica del Sur en el año 2016. Tiene el diplomado de ecografía veterinaria de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica en el año 2017. Hace poco también sé que he estado en algunos cursos y diplomados. Muchas gracias, doctor, por estar aquí nuevamente. Hoy tenemos este temazo. Yo sé que es amplio, como usted nos comenta, pero de verdad que le agradeceríamos mucho, igual que nos brinde esas cápsulas de mucho valor, esos tics, esas cosas muy puntuales que de verdad que nos van a sumar mucho a nuestra clínica diaria. Buenas noches, doctor Daniel. Muy buenas noches, doctor Edwin. Sí, muy buenas noches ante todos, a los que están sumando a esta charla, a este conversatorio que muchas veces incrementa nuestro conocimiento. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poco de la ecografía de la región cervical, o más conocida como la ecografía de cuello. En otros lugares lo llaman ultrasonido, que viene a ser lo mismo en realidad hablar de ecografía y ultrasonido, ¿sí? Entonces, en principio, quiero mencionarles que siempre en las charlas que frecuentemente doy, les digo que para ecografía siempre base importante la anatomía, la fisiología y la clínica patológica. ¿Sí? Hay que saber patología clínica en todos los aspectos, en realidad, para poder hacer un buen estudio de diagnóstico por imagen. ¿Sí? La ecografía de la región cervical o de cuello es totalmente distinto a hacer una ecografía de abdomen. ¿Sí? Por ejemplo, les cuento un poco lo que yo hago. Hago ecografía de abdomen, de cuello, también veo algunos animales exóticos que no son tan convencionales. Entonces, cuando uno va a hacer un estudio, lo que hace es enfocarse en el tipo del tipo de paciente que tienes y otro en el tipo de estudio que tienes. Si yo voy a ver abdomen, me enfoco a todo lo que es riñones, vaso, hígado, y en mi cabeza está esa imagen, ¿sí? Pero cuando me voy a hacer una ecografía de cuello, entonces en ese momento mi chip cambia. Entonces empiezo a enfocarme todas las estructuras que en cuello voy a ver, ¿sí? Si bien es cierto, el cuello es una región bastante superficial, de tal manera que en esta charla vamos a hablar un poco de algunos aspectos que hay que tener en cuenta para poder realizar este estudio, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Ok. Eh, ¿Cuál es la ventaja de algunos estudios de diagnóstico? Por ejemplo, la radiología es un buen ayuda diagnóstica, pero también la ecografía aporta muchos datos. Por ejemplo, en este paciente, un canino, cuando el clínico empieza a revisar al paciente y encuentra alguna estructura que le llama la atención a la palpación del cuello, lo que hacen es mandarle indirectamente para radiología, por sospechas de cuerpo extraño, de cualquier estructura. Entonces, yo les muestro esta radiología. Este equipo fue
es una radiología digital directa que se tomó en el Centro de Diagnóstico Imágenes, ¿sí? Gracias por prestarme la imagen. Si se dan cuenta, se ven estructuras óseas y se ven aumento de densidad en la zona dorsal. Eso es lo único que en realidad el radiólogo a veces puede aportar, ¿sí? O sea, sin desmerecer el trabajo de mis amigos los radiólogos, evidentemente hay cositas que para tejidos blandos la ecografía es a uno ahí la de elección, pero en principio los médicos clínicos lo que hacen es buscar un equipo de rayos X y hacerle el estudio. Y segundo a ese paso, siempre se le manda estudio de ecografía, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy marcando con amarillo es el sector o es el área que solamente ese es el punto donde nosotros vamos a explorar, ¿sí? O sea, no vamos a tratar de abordar mucho más craneal ni mucho más caudal. Es un sector bien pequeño. Entonces, en el momento que uno empieza a hacer una ecografía, va a darse cuenta que los movimientos que va a empezar a efectuar sobre esa estructura va a ser muy, muy, muy limitada y la presión que se ejerce también va a ser muy, muy limitada, ¿sí? Entonces, esta es el área que solamente nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La ecografía del cuello tampoco es que sea tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar en diferentes tipos de pacientes. Si bien es cierto, a veces se requiere de equipo eh, de alta frecuencia, transductores de alta frecuencia, nos vamos a topar con pacientes de diferentes conformación anatómica. Por ejemplo, los bulldogs, los sharpeis, que tienen bastante pliegue en el cuello, de tal manera que si uno no tiene la destreza de poder estirar la piel, tener bien rasurado el tema del pelaje, va a ser un poco dificultoso para poder visualizar las estructuras, ya que las estructuras son muy, muy pequeñas, ¿sí? En pacientes que son de pelaje más corto, de cuello largo, como que nos facilita el trabajo, ¿sí? Hay otros que tienen el pelo como el pudel, que es un poquito más tupido, entonces siempre el rasurado va a ser importantísimo y tratar de buscar la mejor forma para poder hacerle el estudio de cuello, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere? Muchas veces cada estudio de diagnóstico por imagen o por ecografía tiene una exigencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como son estructuras muy, muy pequeñas, requerimos de sondas, ¿sí? Que son estas, las que están acá, o de transductores de muy alta frecuencia y también que sean lineales, de este aspecto, que sean lineal. ¿Sí? A veces hay transductores que pueden alcanzar hasta 7.5 a 12 a 13 MHz, que ayudan bastante bien para poder ver estructuras muy, muy pequeñas. ¿Sí? También, como les dije en un principio, es importante que el paciente tenga un buen rasurado para que no haya interferencia de toda la estructura del pelo, ¿sí? Porque a veces imposibilita para poder ver las estructuras de forma correcta y que el diagnóstico también sea lo correcto, ¿sí? Eso es lo que se espera, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de confort, o sea, de un posicionamiento del paciente, esto es importantísimo, ya que estamos trabajando frente o cerca a la boca del paciente, ¿sí? No todos los pacientes son tan amigables que pueden dejarse manipular, por ejemplo, con este perrito. Este perrito son temperamentales. El gato ni hablar, el gato no se deja tocar así, nada, así con facilidad. De tal manera que podemos posicionarlo de cúbito al paciente, podemos hacerlo en estación con el cuello levantado, siempre vamos a requerir de una persona que nos pueda ayudar a sujetar y a manipularlo, ¿sí? Les recuerdo nuevamente, estamos trabajando, ven acá mi mano, está cerca al cuello, a la boca del perro, entonces en un descuido, él puede morderme la mano, puede morder el transductor, ¿sí? Entonces, la sujeción es importantísimo. A mí en lo personal me gusta trabajar con el paciente en estación, ¿sí? Sea el gato, sea el perrito, sea el de gran tamaño, de pequeño tamaño, me gusta trabajar en estación. Raras veces lo hago en decúbito, a veces hay pacientes que son difíciles de manejar, ahí sí definitivamente me lo mandan sedados,
y realizamos el estudio bajo sedación, ¿no? Entonces también usamos ese tipo de estructuras, de colchonetas, que sean apropiadas para que el paciente pueda tener la comodidad y nos deje trabajar, que ese es el objetivo en realidad, ¿sí? Les hablaba del rasurado, siempre es importantísimo, ya que el pelo va a generar como un artefacto, ya que nosotros en ecografía tratamos de evitar que todos el pelo que tienen encima, tratar de extraerlo y que nos tenga quizás el transductor lo más pegado posible a la piel, ¿sí? Nuevamente les recuerdo que ahí tenemos estructuras muy pequeñas, de tal manera que si no tenemos un buen rasurado, vamos a tener una visualización muy borrosa tal vez de las estructuras y eso va a interferir en nuestro diagnóstico, ¿sí? El cuello es una zona un poco redondeada, ¿sí? Un poco redondeada de tal manera que vamos a tener que hacer un rasurado también en los bordes, ¿ya? En ambos lados y también en la zona ventral, ¿sí? Bien rasurado desde la zona de la mandíbula hasta la parte cercano al tórax, ¿sí? Toda esta región. Entonces, aquí viene un poco a veces el trauma para muchos que hacemos ecografía o los que están queriendo comenzar a hacer ecografía. Cuando veo una imagen de esta naturaleza, lo primero es que lo que se hacen es un poco volverse loco, aturdirse, porque ven tantas estructuras que a veces ecográficamente se requiere un poco de destreza con la mano, se requiere un poco de ayuda del equipo, experiencia para poder ver estructuras muy, muy pequeñas. Acá yo les he marcado muchas de las estructuras que pueden llegar a verse por ecografía, ¿sí? Por ejemplo, los linfonodos, los ganglios, ¿sí? Que son en el cuello, por ejemplo, cuando están incrementados son bastante fáciles de poder palparse. Las glándulas salivales, las más afectadas y las que más se pueden, las que más se evalúan son las mandibulares y las parótidas. ¿Sí? Son las glándulas salivales que generalmente cuando el paciente viene con un bulto en el cuello, sospechan bastante de afección de estas glándulas. ¿Sí? Podemos también hacer una evaluación del canal auditivo externo, la bulla timpánica. ¿Sí? Son estructuras que pueden llegar a visualizarse, pero por tener gas, por ejemplo, a veces un poco que dificulta, pero sí se puede llegar a visualizar. ¿Sí? Puede haber algunas patologías ahí. Base de la lengua también puede llegar a verse, la zona de la laringe, la tráquea, los primeros anillos traqueales se puede llegar a ver, el esófago también, una porción del esófago. Quizás no es la mejor forma de evaluar el esófago mediante la ecografía en ese sector, pero si hay alguna estructura que está muy próxima, sí podemos llegar a evaluarlo. ¿Sí? Lo que necesitamos es reconocer la anatomía. Siempre la cereza del pastel es la tiroides, que siempre es un reto en realidad porque hay algunas maniobras que se tiene que hacer en el momento de la ecografía para poder detectarlas. ¿Sí? Muchas veces hay pacientes que ya clínicamente vienen diagnosticados con una patología endocrina y lo que el clínico quiere es ver cómo están las tiroides, por ejemplo. Entonces, por ser estructuras muy pequeñas y están un poquito por ahí escondidas, es un poquito, es un reto encontrarlas, ¿sí? Pero no es difícil, es cuestión de tener un poquito de destreza, conocer la anatomía y yo creo que sí lo hacemos. Aprender a reconocer la vasculatura también, ¿ya? La vena yugular, la arteria carótida, también son estructuras que nos tenemos que identificar, ¿sí? ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque cuando uno viene con un bulto, con una masa, con cualquier estructura, tiene que saber diferenciar estas estructuras para saber qué están relacionadas o no a esa dicha estructura, ¿sí? Entonces, ahí va la insistencia que hay que conocer las estructuras, la anatomía de esa región de donde vamos a explorar, ¿sí? Ok, en principio voy a mostrarles algunas imágenes de las estructuras vasculares. Por ejemplo, las arterias tienen un tipo de espectro, que nosotros le conocemos así, el espectro. Las arterias es muy similar a la arteria del abdomen, por ejemplo, de la aorta, ¿sí? Siempre son espectros pulsátiles,
a diferencia de las venas, de la vena yugular, que es bastante superficial, a diferencia de la carótida, que es un poquito más profunda, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno empieza a hacer la exploración del cuello, hace demasiada presión, lo colapsa la vena, porque esa es una de las características de las venas, que se colapsa la presión, entonces pierde un poco la visualización. Acá, por ejemplo, lo veo bastante pequeña, pero en realidad es porque por la presión que ejercí. ¿Sí? Entonces, el espectro también es un poco monofásico, es diferente a un espectro pulsátil que tiene las arterias. Entonces, ¿por qué yo tengo que reconocer esto? Porque cuando yo tengo una masa, tengo que saber si estas estructuras vasculares están atravesando, ¿no?, esa dicha masa, esa dicha estructura. ¿Sí? Entonces, pero tengo que saber quién está más profunda, quién está mucho más superficial. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta, las estructuras vasculares es tal como se ve en abdomen, solamente hay que buscarle la posición adecuada para poder encontrarlas durante la exploración del cuello. Otra estructura que ecográficamente vamos a poder evaluar, como ya les he mencionado, es la base de la lengua, ¿sí? Esta es una estructura bastante, la zona más ventral tiene un área hipoecoica, ¿sí? Acá usualmente suelen encontrarse cuerpos extraños, ¿sí? Los tumores a veces son raros en encontrarse en este tipo de estructura, pero sí se ha reportado casos de cuerpos extraños que se han encontrado incrustados en esta zona. A veces viene con el cuello bien abultado y lo que tienen ahí es pues un acceso, una cosa así, y se puede llegar a ver alguna estructura que está perforando tal vez esta área y se puede ver los cuerpos extraños. ¿Sí? La forma de evaluar siempre es con el transductor bien hacia craneal del paciente, ¿sí? Usando la sonda lineal, no generar mucha presión para poder ver los vasos sublinguales y también esta área que es la base de la lengua. ¿Sí? Es como a veces yo lo relaciono como la imagen, la ecografía son imágenes, hay que relacionarlas con algo para acordarnos. Yo lo relaciono como un sapo, ¿sí? No sé si ustedes lo ven así como la cara del sapo. Más o menos así. Así lo que tienen que hacer y empezar a relacionar, ¿sí? Entonces, esto se puede visualizar, lo que es la base de la lengua, ¿sí? Otra estructura que vamos a visualizar también es el cartílago tiroideo, ¿sí? Ya estos vienen en los libros, esta es una imagen de libro, que le denominan techo de dos aguas. ¿Por qué? Porque tiene esa imagen, ¿sí? Ven acá en la ecografía, tiene esa estructura, esa superficie hiperecoica o brillante, que tienen la imagen de dos techitos de agua. Muchos, a veces cuando hacemos ecografía, tratamos de visualizar estos puntos tienen un nombre, ¿sí? Ecográficamente a veces parece todo gris, pero cuando uno va conociendo la anatomía se va a ir dando cuenta de que estos tienen una función, cumplen una función. Por ejemplo, acá en la imagen dicen los ligamentos vocales, los músculos, que son los músculos vocales, el aritenoides, que es esta estructura acá, ¿sí? Aquí hay dos estructuras, dos flechitas, esas son las aritenoides, por ejemplo. ¿Sí? Esto hay que saber reconocerlo porque hay masas que están relacionadas al cartílago laríngeo y son pacientes que a veces pueden tener parálisis en este sector y cuando uno hace la ecografía puede encontrarse con estructuras irregulares, heterogéneas, claro, siempre y cuando discriminando todas las estructuras que están alrededor, entonces la masa podría estar relacionada al cartílago tiroideo, ¿sí? Entonces, pero esta forma, uno se hace ya la idea cuando va a hacer la ecografía de cuello, tiene que encontrar esta forma de techito de dos aguas, ¿sí? Para saber qué estructura es la que está viendo, para poder diferenciar y poder asociar alguna estructura que son de objeto de estudio. Acá, por ejemplo, podemos ver mucho más clara en una ecografía, ¿sí? Tiene la misma imagen de techito de dos aguas, ¿sí? Vemos acá la glotis, vemos acá justamente dos rayitas que son el cartílago aritenoides. Estos se van a mover de un lado para otro cuando el paciente empieza a expirar y inspirar, ¿sí? Generalmente, como acá dice el texto, dice que generalmente en el perro se suele
los tumores son frecuentes los melanomas, las neoplasias, los melanomas, y en los gatos generalmente son los linfomas. Entonces, si nosotros encontramos una estructura irregular, heterogénea en este sector, dependiendo de la especie que tengamos, obvio que la ecografía no es el diagnóstico histopatológico, pero sí nosotros como clínicos podemos asumir que se trate posiblemente de un tipo de neoplasia con este nombre, ¿sí? En última instancia lo que hacemos es evidentemente remitir para un estudio de histopatología mediante punción y se hace el diagnóstico final. Ok, las glándulas salivales que vamos a nosotros tratar de visualizar con la ecografía en la evaluación de cuello es la glándula parótida, la glándula salival mandibular. Hay otras glándulas, la cigomática, la sublingual, que también a veces son evaluables si hay lesiones o hay algunas alteraciones, también son fácilmente de visualizar. Pero les repito que las glándulas salivales más afectadas que regularmente vamos a tratar de evaluar son estas glándulas salivales, las mencionadas que están en amarillo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco de las características, cómo es que se ve en ecografía. La glándula salival mandibular, por ejemplo, suelen tener una característica. Los que hacen ecografía se habrán dado cuenta cómo es el testículo, ¿sí? Que es una estructura ovalada, casi o triangular, ¿sí? Que muchas veces tiene un centro ecogénico, ¿sí? Que se asemeja al mediación de textos del testículo, ¿sí? Por eso nosotros le llamamos el testículo del cuello, ¿sí? Son estructuras muy similares al testículo, ¿sí? Estas glándulas salivales. Estos suelen afectarse generalmente por cálculos, por abscesos, ¿sí? Los famosos cialoceles, ¿sí? Son frecuentemente de afectarse por obstrucción de las vías salivales, ¿sí? Entonces, podemos encontrar patologías con derrame, con una sustancia a veces, muchas veces muy celular, y dentro de ellos a veces encontramos estructuras tipo cálculos, ¿sí? Entonces, son frecuentes de encontrarlos en cuellos, van a ser bastante abultados ese tipo de glándulas afectadas. Eh, ¿Cómo vamos a reconocerlo muchas veces estas glándulas? ¿Por qué? Porque es una glándula que, como vemos acá, es un poco hipoecoica, siempre tiene una línea central ecogénica y está bastante relacionada, ¿sí? Con este linfonodo, con este ganglio, ¿sí? Que es el linfonodo retrofaringio medial, dependiendo si es izquierdo o derecho, le damos la connotación si es izquierda o derecha, ¿sí? Pero está bastante relacionada esta glándula salival mandibular al linfonodo retrofaringio, ¿sí? Acá en la imagen también vemos que siempre está, anatómicamente podemos ver que está relacionada a la bifurcación de la carótida, ¿sí? En este sector es donde se encuentra la glándula, ¿sí? Ok. La glándula parótida, sí, es una glándula que está mucho más dorsal, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen veo acá el número 12 que dice acá, esta es la glándula submandibular y un poquito más dorsal, cerca al canal auditivo externo, se encuentra esta glándula, ¿sí? Que tiene una forma de ala, ¿sí? Esta es la glándula parótida. Cuando uno hace la ecografía, lo que hace es tratar de colocar el transductor casi detrás de la oreja, está bastante dorsal. Es un poquito más dorsal de lo que debería ser la glándula submandibular. Entonces, enfocamos, por decirlo, detrás de la oreja y ahí vamos a encontrar esta glándula que es bastante hipoecogénica, algunas veces se ve ecogénica, con un granulado medio, ¿sí? Eso también suele afectarse por cialoceles, abscesos, cálculos, también podemos hallarlos en este tipo de glándulas, ¿sí? Son las glándulas generalmente vamos a tratar de evaluarle porque son las que más se suelen afectarse, ¿sí?
Otra de las estructuras que vamos a evaluar también son los linfonodos, los ganglios. Como ya hemos mencionado, los más grandes, por ejemplo, son los retrofaringios, que siempre están relacionados a la vasculatura, así como los ganglios en la cavidad abdominal, siempre vamos a encontrarles relacionados a la vasculatura, lo que es a la aorta, por ejemplo. En caso del cuello, los linfonodos retrofaringios, vamos a encontrarlos relacionados a la carótida. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una imagen que vas a dar cuenta que la carótida pasa por ahí y sobre ella pasan los linfonodos. También vamos a evaluar los linfonodos mandibulares. ¿Sí? Generalmente ese tipo de ganglios suelen ser hipoecoicos, son glándulas muy, muy similares, idénticas en su ecoanatomía a lo que encontramos en abdomen, ¿sí? Suelen ser hipoecoicos, de bordes generalmente regulares, definidos, ¿sí? Entonces, a veces hay tamaños que ya están establecidos en los libros, tanto para los retrofaringios como para los mandibulares. A veces hay algunos que, por ejemplo, los mandibulares se pueden encontrar de 2 a 3 estos ganglios, ¿sí? Pero la característica es que siempre están relacionadas o van relacionadas íntimamente a la circulación. Acá, por ejemplo, vemos acá que está el linfonodo retrofaringio y mucho más dorsal podemos ver que pasa la carótida, ¿sí? La carótida que siempre va a llegar a una bifurcación, la carótida interna y externa, y acá vamos a ver que el linfonodo siempre está relacionado a la vasculatura, lo mismo que pasa en abdomen. En abdomen también los linfonodos casi siempre lo encontramos en relación a la vasculatura, ¿sí? Algunas afecciones, por ejemplo, de los linfonodos, es que estos van a cambiar un poco su heterogenicidad, van a ser un poco más aumentados de tamaño, sus bordes van a ser un poco más irregulares, globosas, heterogéneas, a veces cuando uno le pone el Doppler tiende a dar señal, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos el estudio y la evaluación de los linfonodos, tenemos que darnos cuenta en principio que qué linfonodo estamos evaluando, es en primer lugar. En segundo, vemos si tiene alguna afección con los vasos sanguíneos. Por acá pasa lo que es la arteria, la carótida, y los linfonodos, qué características tienen, si están aumentados de tamaño, todo eso lo tenemos que describir, ¿sí? Nosotros en el informe tenemos que redactar eh, qué tan afectados pues, están los linfonodos, porque de eso va a depender muchas veces para la decisión de punzarlo y hacer el diagnóstico final, ¿sí? Entonces, eh, lo mismo que en abdomen, y lo repito, que tienden a aumentar de tamaño, se vuelven heterogéneos, reactivos, el tejido periférico también suele afectarse, entonces todo eso lo reportamos en el momento de hacerle el estudio de la ecografía cervical. Ok. Otra de las estructuras que vamos a evaluar también es el esófago. Como les he dicho, no es quizás el medio de elección para evaluar el esófago. ¿Por qué? Porque el esófago también tiene ese medio de gas, como todo tracto digestivo, tiene el gas y el gas siempre es un poco enemigo del ultrasonido, pero podemos ver una porción, ¿sí? Ven acá la estructura que acompaña casi dorso lateral o lateral a la tráquea, ¿sí? Esta es la tráquea, que en corte transversal lo vamos a ver así, los primeros anillos, un poco lateralizado al lado izquierdo, casi siempre aparece el esófago, y hay reportes que cuando han encontrado cuerpos extraños que se ha podido visualizar qué está pasando por el esófago. Como les repito, si es bien evidente se va a llegar a ver, pero no siempre es la primera elección para evaluar el esófago mediante ecografía en la ecografía de cuello, ¿sí? A veces cuando está viendo tránsito podemos ver el esófago un poquito más redondeado, ¿sí? Y vemos las capas que también tienen las mismas capas que el tracto digestivo, ¿sí? La mucosa, la submucosa, podemos ver todas las estructuras o los estratos del esófago. Entonces, también podemos evaluar los primeros anillos traqueales y una porción del
esófago. Ok. Siempre la tráquea es una estructura bastante palpable. Uno agarra el cuello del paciente o uno mismo agarra su cuello y empieza a hacerse palpación y se da cuenta que es una estructura tubular, ¿sí? Pero por tener gas también nos dificulta ver el contenido, la composición interna, de tal manera que vamos a ver siempre los primeros anillos, 1, 2, 3, los 3 primeros anillos traqueales, que casi siempre es lo más visualizado. Y en esta imagen también vamos a ver la parte del esófago, ¿sí? Por acá están dando la arteria carótida, ¿ve? Entonces, son estructuras que están relacionadas. Cuando uno hace, por ejemplo, eh, empieza a hacer la ecografía de cuello, pone el transductor sobre el paciente, lo primero que se topa es con la tráquea, ¿sí? Y relacionando como tu marca de referencia a la tráquea, ya empezamos a ver las estructuras que están adyacentes a la tráquea, que va a ser nuestro patrón o nuestra marca de referencia, por decirlo así. Entonces, por presentar gas, la radiología quizás nos da un poquito más de información. Si hay una estructura, un cuerpo extraño en el interior, quizás la radiología sería de elección, ¿sí? Como les dije al principio, no todas las estructuras en el cuerpo del paciente van a ser solamente de elección de un tipo de estudio, una técnica, ¿no? La ecografía puede tener sus ventajas, sus desventajas, así como la radiología lo tiene, ¿sí? Entonces, no es el medio más apropiado para evaluar la tráquea, ¿sí? Ok, vamos a presentar unos casos clínicos relacionados a la ecografía de cuello. Por ejemplo, este es un paciente, ¿sí?, de 9 años, que es remitido al centro de diagnóstico por presentar un abultamiento, ¿sí?, en el cuello, ¿sí? Entonces, a veces el clínico lo que hace antes de enviar la ecografía, lo que hace es punzarlo. En realidad no es la primera, creo que, elección de punzarlo, porque a veces puede tratarse de un linfonodo, o sea, de una estructura compacta, como puede tratarse también de un absceso, que a la hora de punzarlo, lo que hace es alterar un poco la anatomía, y cuando uno va a hacer la ecografía, ya toda la estructura está alterada y nosotros reportamos órganos alterados. ¿Sí? Me tocó hacer ecografía hace poco a un paciente con un bulto así, pensaron que era un cialocele, lo punzaron, no sacaron nada y me lo mandaron y habían punzado la glándula salival mandibular, pero estaba así, con regiones de haberlo punzado, con pequeños derrames, pero me parece que era producto de la lesión que habían causado, ¿no? Entonces, por ahí la recomendación antes de punzar una región abultada, ¿sí? Entonces le mandan a radiología a este paciente y mi amigo radiólogo, ¿sí?, me dice, mira, hay una zona de aumento de densidad en la zona dorsal del cuello y no puede reportar más nada, ¿sí? No reporta más nada. Entonces lo que hace es referirlo para ecografía, ¿sí? Entonces, a veces esa técnica puede ser un poquito limitada, ya que no nos brinda mucha información, pero como se trata de un tejido blando, creo que ahí puntualmente la ecografía es A1. Entonces, lo mandamos para ecografía, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a hacer es a discriminar los órganos sanos, ¿sí? Empezamos a ver, por ejemplo, la glándula submandibular, empezamos a discriminarlas, veo que no está afectada, veo que el bulto no le pertenece a esta glándula, entonces empezamos a descartarlas. Dijimos al principio, el que prestó atención se va a dar cuenta que dije que cerca a la glándula salival está un linfonodo, ¿sí? Un ganglio que es el retrofaringio, ¿sí? Y relacionada íntimamente también pasa la arteria carótida, ¿sí? Entonces, en el área topográfica o en el área de proyección del linfonodo retrofaringio, encuentro esta estructura con efecto masa heterogénea, ¿sí?, que a la palpación externa física es lo que estaban palpando, esta estructura
que aparentemente era el linfonodo retrofaringio, ¿sí? Entonces, puede tratarse de una masa linfática, evidentemente, pero el nombre y el apellido a darle a esta estructura es mediante una punción y hacerle el estudio histopatológico. Era tan grande la masa que a veces no cabe en una sola pantalla. Lo que hacemos es dividir en dos la pantalla. Empezamos a hacerle las evaluaciones, las medidas. Tratamos de ver que las estructuras vasculares tampoco estén relacionadas. Y ese es el trabajo del ecografista en realidad. Cuando ven una masa, el clínico lo que quiere saber es si dicha masa está comprometida con estructuras vasculares. Quiere saber también si hay otros órganos relacionados, adheridos a dicha estructura. Entonces, eso es nuestro trabajo. Pero acá parecieran que fueran estructuras muy, muy grandes. En realidad son estructuras muy pequeñas. Pero nuestro trabajo es, como les digo, tratar de discriminar y decirle al clínico, ¿sabes qué? Mira, no pertenece a tal órgano. A veces pueden ser órganos muy grandes que es un poco difícil hacerle la discriminación, pero por lo menos tratar de darle armas al clínico o al cirujano de poder decirles qué tan comprometida está o no dicha estructura, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que la arteria está pasando muy dorsalmente y no está atravesando la masa, ¿sí? Pero por la relación, ecográficamente podemos decir que en el área de proyección de los ganglios o de los linfonodos, esta masa posiblemente es un efecto masa de los ganglios, de los linfonodos. Acá también, ¿sí? Lo divido la pantalla, como es una masa bastante grande, delimito lo que es la glándula submandibular, veo acá la masa heterogénea, digo acá en esta zona es la zona del linfonodo. Otra cosa que me ayuda a poder sospechar que sea de un linfonodo, veo la arteria de la carótida que pasa también bastante relacionada a esta estructura. Os digo, tenemos acá la glándula submandibular, la glándula salival mandibular, tenemos acá la arteria carótida. Entonces, lo que me queda es que sea el linfonodo con efecto masa, ¿sí? Empezamos a ver el otro sector, evaluamos ambos lados del cuello, el izquierdo y el derecho, y empezamos a ver que también los linfonodos que están cerca de la glándula salival mandibular también están afectados, aumentados de tamaño, heterogéneos, irregulares, con áreas periféricas un poco reactivas. Todo eso informamos, ¿sí? Entonces, usualmente lo que en ecografía solemos describir hablamos de compatibilidades o sugerentes a, ¿no? Entonces, ¿qué informamos? Por ejemplo, compatible con masa de origen posiblemente linfático, ¿sí? Más se sugiere descartar una masa de origen mesenquimal, ¿sí? A veces cuando no estamos seguros de qué tanto puede estar afectado, a veces tenemos que recomendar estudios mucho más específicos como el TAC, por ejemplo, ¿sí? A veces tenemos el efecto masa y no podemos ver la estructura que pasa muy dorsal. Entonces no sabemos si está atravesándolo o simplemente está desplazada. Entonces hacemos uso de estudios mucho más sofisticados, como el TAC, por ejemplo, ¿sí? Pero, como les dije al principio, en la última palabra, hacemos una punción y hacemos el diagnóstico final. Hay algunos pacientes, o mejor dicho, propietarios, que no optan por hacerle el diagnóstico de punción. Nosotros, como trabajamos en el centro de diagnóstico, hacemos el estudio y a veces el clínico lo perdemos de vista, básicamente, al paciente, ¿sí? Y no llegamos a veces al diagnóstico final. Ese otro paciente con un bulto en el cuello, ¿sí? A veces ya a la palpación, a veces podemos sentir que es un bulto fluctuante, ya nos hace sospechar probablemente de alguna estructura que contenga líquido, ¿sí? Entonces, esta es una patología que se conoce como mucocele o cialocele, porque es un componente mixto de saliva, a veces que está mezclado con sangre, podemos encontrar a la hora de punzar esta estructura.
¿sí? Podemos encontrar cialolitos, que son los cálculos, cuerpos extraños por perforación, son pacientes que a veces han sufrido un trauma, se ha generado un derrame, o sea, pueden haber varias las causas por el cual podemos tener una estructura o un abultamiento de la zona del cuello, ¿sí? Entonces la ecografía va a ser nuestro apoyo para describir qué tipo de bulto tenemos ahí. Entonces, empezamos a hacer la ecografía a este paciente y nos vamos a empezar a dar cuenta que tiene diferentes áreas con derrame, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos la estructura, vemos acá, discriminamos que es la glándula salival mandibular, pero íntimamente vemos que se relaciona a un derrame, ¿sí? Como una zona encapsulada, ¿sí? Que tenemos que es un poquito celular, no es tan negra, no es tan anecoica, y empezamos a hacer la evaluación, diferentes cortes a esa estructura, empezamos a ver que encontramos estas estructuras hiperecoicas con sombra acústica, ¿sí? Ya nos empieza a decir que hay algo sólido, probablemente se trate de cálculos, ¿sí? Empezamos a hacer la evaluación, seguimos encontrando líquido y pequeñas estructuras de aspecto mineral. Entonces, esto se trataba de un mucocele o un cialocele con presencia de esas estructuras que posiblemente han sido las causantes de que esto se altere, haya un derrame, y definitivamente este es quirúrgico. Sí, este es quirúrgico, hay que extraer la glándula, a veces optan por tratarlo, pero por tener estructuras de esta naturaleza, son pacientes que retoman nuevamente la patología. Entonces, lo usual que se hace ahí es tratar de extraerlo quirúrgicamente. Pero bueno, eso la última palabra lo tiene el clínico, el cirujano. Nosotros le decimos cuáles son las características y qué tan comprometida está eh, tal órgano para que le puedan hacerle el procedimiento de extracción. Dicho de paso, estas imágenes, por ejemplo, fueron tomadas en el centro de diagnóstico, que evidentemente usamos equipos con alta frecuencia y evidentemente se nota la claridad de las imágenes. ¿Sí? Entonces nos ayuda a tener un mejor diagnóstico, mucho más óptimo, y el paciente, pues, para un buen tratamiento también. ¿Sí? Ok. Eh, Estas estructuras, por ser de gran tamaño, son, entre comillas, relativamente fáciles de visualizar. ¿Sí? Como les dije al principio, la tiroides es una glándula que es un reto para muchos, en realidad. A veces me pasa que cuando me toca hacer una ecografía de cuello, el paciente a veces se mueve mucho. Hay factores que a veces no me van a dejar evaluarse correctamente la tiroides, por lo tanto es un reto, ¿sí? Eh, Encontrarlas, pero siempre lo que tenemos que hacer es buscar los órganos de referencia, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar de los órganos de referencia para poder encontrar estas glándulas. Eh, Nuevamente, el tema de la tiroides, muchas veces los clínicos pasan por alto este tipo de examen. O sea, al momento de hacerle el examen clínico físico, a veces el clínico lo que hace es palparle el abdomen, el dorso, los miembros, pero se olvida del cuello. ¿Sí? Agarra, lo oculta al paciente, pero se olvida del cuello. ¿Sí? A veces el paciente tiene una clínica, pero está relacionado, por ejemplo, con algún abultamiento en cuello, que pueden ser a veces muy discretos, pero la primera herramienta que tenemos como diagnóstico es en nuestra mano, empezar a palparlos, ¿sí? O sea, tiene que incluirse dentro de la rutina del clínico la palpación del cuello, ¿sí? Entonces, ya ha pasado esto, que a veces yo hago ecografía de abdomen y ahí como que mirándolo al paciente, me doy cuenta que tiene un bultito en el cuello, ¿sí? Pues en ese momento, evidentemente, yo no le hago la ecografía de cuello, si no es por una indicación de un clínico, pero sí les hago presente, le llamo a su clínico, le digo, mira, le he notado esto a la palpación y sería bueno hacer una ecografía. ¿Sí? Entonces, a veces el clínico deja pasar eso. Entonces, ¿qué hacemos con la tiroides? ¿Sí? Nuevamente, bien rasurado al paciente,
tratamos de hacer, podemos hacer 2 cortes, una longitudinal, ¿sí? Otra transversal, ¿sí? Porque vamos a requerir hacer cortes para encontrar la tiroides, no es sencillo encontrar la tiroides. Entonces, en el corte transversal, lo que vamos a hacer es encontrar la tráquea, así, en forma circular, viendo los primeros anillos, y eso va a ser nuestra marca de referencia para encontrar la tiroides, que casi siempre está a los laterales, un poquito dorsales, pero laterales. Y tienen esa imagen a veces triangular, sí, a veces, no sé, en los libros dice triangulares, pero yo a veces no lo veo ni triangulares. Y a esa misma imagen yo le tengo que hacer un corte longitudinal para poder ver esta estructura, ¿sí? Donde están marcados los cursores es la estructura en corte longitudinal, y en corte transversal voy a ver solamente este sector, que es acá, ¿sí? Entonces, a eso me iba, que a veces es un poco complicado evaluar un poco la tiroides, ya que cuando esta es quizás la ventana más fácil de encontrar, porque tienes a la tráquea ahí como marca de referencias. Pones el transductor y inmediatamente ves esta estructura. Ahora, esa estructura es tratar de alargarla, porque hay que hacerle medidas. Siempre la tiroides es una glándula que se saca volúmenes en un corte longitudinal, en un corte transversal, se hace ciertas medidas y se saca un volumen. También hay una tabla ya establecida de la fórmula utilizada, en la forma de la elipse, y hay ciertos volúmenes que, por ejemplo, en un paciente así, diría, pues, el volumen total me tiene que medir de 0.5 a 0.7 centímetros. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, hago estas medidas para saber si está aumentada de tamaño o no, ¿sí? A eso, obviamente, tengo que sumarle las características que tiene, si están heterogéneos, están irregulares, lo sumo, otros datos. Pero por su tamaño, que son bien pequeñitas de hallarlas, a veces es un poco difícil. Les repito, no es imposible, pero es difícil, y la práctica creo que nos ayuda, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede presentar en la tiroides? ¿Sí? En caso de los perros, por ejemplo, a veces el clínico te manda una ecografía de tiroides, ¿sí? No abultamiento de cuello necesariamente, sino a una evaluación de tiroides, porque previamente ya tiene estudios clínicos laboratoriales que ya te dicen que el paciente probablemente tenga algún problema endocrino. Y lo que quieren saber es cómo anda la tiroides, ¿sí? Entonces, pero esto parte bastante del examen clínico que hace el médico veterinario, ¿sí? Nosotros ya complementamos para describir cómo está ese órgano, si hay alguna afección, si hay algún quiste o alguna cosa por ahí. Sí, en caso de los perros, por ejemplo, hipotiroidismo son esos pacientes que suben de peso a veces de forma indiscriminada, ¿sí? Entonces, hacemos la evaluación y a veces no detectamos que tiene un problema en tiroides. Estos perros, por ejemplo, la raza Los Beagle, que son pacientes bastante frecuentes que veo, y son como que predisponentes a este tipo de patologías, ¿sí? Los gatos, por ejemplo, sufren lo contrario, hipertiroidismo. Son pacientes que bajan de peso, pero a veces cuando uno hace el examen hace el examen clínico al paciente, la palpación al gato, empieza a sentir a veces estructuras un poquito elevadas en el cuello, ya haciendo sospechar de que hay alguna afección con la tiroides, ¿sí? Entonces, hay algunas patologías que podemos encontrar: quistes, tumores, eh, procesos inflamatorios de la tiroides que también indican una patología endocrina, ¿sí? Entonces, eh, les repito, ya nos mandan a nosotros un paciente prediagnosticado. Nosotros nos recibimos para evaluar tiroides cuando ya el paciente viene con un antecedente de su médico veterinario, y lo que hacemos es nosotros caracterizar cómo se encuentran esas tiroides. Entonces, eh, hipotiroidismo, como les dije, en los perros, ¿sí? A veces
pueden ya venir con un examen previo, que normalmente el clínico ya empieza a hacerle sus perfiles, ¿no? Viene para ecografía para nosotros poder hacerle algunos hallazgos, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar en ecografía? Por ejemplo, el caso de hipotiroidismo. Generalmente suelen disminuir su ecogenicidad, suelen ser un poquito más oscuros. El tamaño puede ser un poco variable, a veces aumentan de tamaño, pueden ser mucho más pequeños, pueden haberse cambios en su ecogenicidad, pueden ser un poquito más heterogéneos, ¿sí? Y casi siempre los bordes son irregulares. Estas características ya nos hace pensar que es una glándula alterada, con alguna afección. El estudio de laboratorio ya nos confirma que evidentemente este paciente sí es un paciente endocrinópata y lo que hacemos nosotros es ver si, aparte de toda la deformidad que pueda tener, tiene alguna característica que nos haga sospechar de una neoplasia, por ejemplo, o de un quiste deformante que está generando que este paciente sufra de esa glándula. ¿Sí? Entonces, pero estos pacientes, les repito que ya vienen prediagnosticados prácticamente. Nosotros hacemos simplemente la caracterización. En caso de los gatos, por ejemplo, el hipertiroidismo, a veces también ya el diagnóstico clínico ya viene desde la veterinaria, son pacientes que vienen con pérdida de peso, que ya nosotros todos conocemos cómo es un paciente hipertiroideo en los gatos. Generalmente son pacientes de edad avanzada, son pacientes que bajan de peso, a pesar de la ingesta de alimento que es abundante. Eh, ya vienen con cuadros digestivos inclusive. Entonces, a veces a la palpación, como hacen acá, por ejemplo, en la imagen, ya saben que hay algo en la tiroides. Pero esto es por indicación clínica. El clínico ya hace el diagnóstico físico y nos mandan a nosotros para encontrarle a ver el tipo de patología que tiene o qué afección tiene relacionada a la tiroides, ¿sí? Entonces también vamos a encontrar algunas alteraciones ecográficas que pueden ser los aumentos de tamaño de las glándulas, pueden ser muy redondeadas, globosas. Lo mismo que en hipotiroidismo, la ecogenicidad va a ser también alterada, puede disminuir muy marcadamente, puede haber heterogenicidad también. Esas glándulas pueden sufrir también de algunos nódulos infiltrativos, algunas neoplasias, quistes deformantes también puede haberlas. Entonces, tanto en el gato como en el perro, dependiendo de la patología que se les encuentre, las glándulas siempre van a ser afectadas. Entonces, ahí es nuestro trabajo, tratar de caracterizarlos y ver que no otras estructuras adyacentes no están afectadas también en relación a la tiroides. ¿Sí? Entonces, nosotros como clínicos empezamos a hacer este tipo perdón, como ecografistas empezamos a hacer este tipo de hallazgos, apoyamos a la clínica de nuestro paciente y a veces damos como la estocada, el diagnóstico casi final, porque a veces vienen con un bulto en el cuello, nosotros hacemos la ecografía, encontramos áreas de fibrosis, encontramos estructuras que están ya, estructuras que ya están también afectadas, como las glándulas salivales, los linfonodos, o sea, a veces hay una infección casi generalizada y a veces lo que informamos a veces juega un papel bastante importante, ¿sí? Entonces, siempre tratar de identificar todas las estructuras, discriminar de preferencia que no pertenezca al área afectada, y así podemos nosotros tratar de ayudar al clínico, ¿sí? Eso es a grosso modo, en realidad, la ecografía de cuello. Evidentemente hay muchas más otras patologías, hay mucho por hablar de las glándulas, de los órganos, del cuello, de las estructuras vasculares, hay mucho por conversar, pero eso toma bastante tiempo, es una charla mucho más amplia, más de una hora. He tratado de resumir lo que generalmente encontramos en un estudio de cuello, ¿sí? Nuevamente les repito que para hacer un estudio de cuello hay que conocer la anatomía, la fisiología, la clínica, la patología.
Hay que usar equipos de alta frecuencia, transductores de alta frecuencia, también un poquito de destreza, maniobra en el momento de hacer el estudio y buscar siempre el confort o la tranquilidad de nuestro paciente para que se puedan dejar trabajar. Porque con un movimiento que haga el paciente definitivamente dejamos de ver estructuras y reportamos una cosa por otra. ¿Sí? Les agradezco por su atención. Espero la charla se les haya sido un poquito de aprendizaje. Voy a tratar de responder las preguntas que tengo en línea y nada, cuidarse en esta pandemia, como dice el párrafo ahí. Estamos en tiempos de pandemia y bueno, toda la charla que brindamos va a ser mediante este medio y nada, muchísimas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, les respondo ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Siempre con sus charlas bien prácticas y concisas. Nos comentaba, doctor, sobre el tema del ecógrafo que tiene que ser bueno, sobre todo el transductor de alta resolución. ¿Tiene que ser netamente, doctor, un ecógrafo de gama alta? Más que el ecógrafo tal cual, es el transductor. Es esa sonda que tenemos nosotros para poder enfocarnos en el paciente. Es esa sonda que tiene que tener frecuencias relativamente altas, por encima de 7, 9, 10 MHz. Y de preferencia de ese diseño que es el lineal. ¿Sí? Eso nos va a permitir en un paciente, en un chihuahua, por ejemplo, que es un perro muy pequeño, entonces las estructuras que vamos a hablar son mucho más pequeñas aún. Entonces, con transductores de baja frecuencia no nos va a aportar muchos datos y las estructuras no nos van a ser tampoco tan nítidas para poder observarles y ver alguna lesión. Entonces, necesariamente requerimos de aparatos un poquito de alta frecuencia, definitivamente, sí. Genial, genial, doctor. Doctor, dígame, ¿y qué tan necesario ve el tema de sedación, sobre todo en gatitos? ¿O usted los puede manejar sin sedación? ¿No hay problema? ¿Qué recomendación hay para poder hacer ecografía en cuello? Que creo que es una zona poco complicada, se podría decir, para poder manejar al gatito. Sí, en realidad el gato es un paciente bastante especial, se estresa por todo, el ruido, que lo tocas, si el área de ecografía huele a perro, se estresa. Entonces, a veces optamos por sedarlos. Te diré que de 10 pacientes que evalúo cuello, de gatos a 7 o 8 los trabajo de forma normal. En principio trato de trabajarlos bien tranquilos, darles un poco de confianza y los evalúo. De ahí uno que otro que es muy arisco, sí se les manda a sedar. De los perros te diré que el 9, 9.5 son, son fáciles de manipularlos y con una buena sujeción se trabajan bastante bien. No es tan necesario a veces la sedación, siempre en cuando el paciente es manipulable y se somete a buena sujeción. ¿Sí? Hay extremos que evidentemente sí, no nos queda de otra. A diferencia del perro y el gato, el perro se deja todo, pero a veces son muy movedizos, esos perros grandes como los golden, los labradores, que vienen jadeando como no tienes idea, y uno pone el transductor y parpadea todo el tiempo el transductor. Entonces también buscarle un momento que se tranquilice, cerrarle un poco la boca, ¿sí? Entonces buscar la forma, la maniobra, la buena disposición de quien te apoye para poder sujetarlo bien, yo creo que se trabaja bastante bien sin la necesidad de sedarlos siempre, por decirlo así. Genial, doctor, gracias. Aquí la doctora Rosalía Alfaro pregunta, doctor, buenas noches. ¿Qué patología más rara encontró durante su práctica diaria en felinos? Encontré una aguja
no lo subí la imagen porque me faltaba editarlas, pero en la base de la lengua, sí, encontré una estructura, o sea, una estructura rectilínea hiperecoica que en principio yo sabía que era un cuerpo extraño, pero no sabía qué era, ¿sí? Entonces, primero pasó a ecografía, luego dije, esta es una estructura rectilínea, tiene el aspecto de metal, se le manda a radiología y efectivamente era una aguja que atravesaba la base de la lengua. Entonces, a veces por ecografía es un poco difícil porque los metales te generan ciertos artefactos que no te es tan fácil de diferenciar. Entonces, fue uno de un cuerpo extraño que se me hizo, valga la redundancia, extraño encontrarlas, no es nada frecuente en realidad. Eh, Genial, doctor. De verdad que todo ha estado súper, súper interesante. Como dice usted, es una charla, pues debería tomar más tiempo. Este tema del hipertiroidismo, hipotiroidismo, yo creo que quedan por ahí algunas dudas aún. Agradecerle, doctor, nuevamente, gracias de verdad por esta charla que nos ha regalado de 1 hora de ecografía de cuello, que yo creo que pocos en realidad la ponemos en práctica. Algunos ponemos de excusas, como le comento, la disposición, pero usted nos dice que en realidad con una buena sujeción y que te ayuden de una forma correcta se puede hacer. Y hay muchas patologías que se muestran en cuello, pues según nos ha comentado usted. Así es que eso está súper bueno. Muchas gracias, doctor. Agradecerles a todos por los que se conectaron a esta charla. No se olviden seguir igual nuestras redes, seguir las redes del doctor Daniel Rocano. Él siempre está haciendo su clínica diaria. Y gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Aquí todos los asistentes le agradecen, gente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Chile, Argentina. Gracias por conectarse y gracias, doctor Daniel. Un fuerte abrazo y espero verlo pronto en el simposio que vamos a dar el siguiente mes. Sí, muchísimas gracias también a ti, Edwin, siempre dando un granito para el aprendizaje de todos los colegas, que como les dije al principio, por este medio lo tenemos que hacer por ahora. Siempre estamos brindando un poco de información, la ecografía cervical para muchos es nuevo, hay estructuras que a veces les puede haber parecido nuevo, pero les digo nuevamente, uno que empieza a meterse en esta disciplina de la ecografía, es muy bonito, es muy amplio, ¿sí? Todo tejido blando se puede llegar a ecografiar. Lo único que se requiere es un poquito de esfuerzo, de aprendizaje, de dedicación al tema de la anatomía, fisiología, de la clínica, y pueden hacer ecografía a cualquier paciente, cualquier tamaño de paciente, a cualquier estructura del cuerpo. Traten de practicar, traten de ver imágenes, relacionar imágenes, como yo les he hecho algunos ejemplos, yo relaciono con otras imágenes, de eso se trata el diagnóstico por imagen, y cuando uno va haciendo eso se va como quedando que se les queda una imagen ya en mente y cuando ve dice, ah, no, esto se parece a tal cual, esto es, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta es una ecografía quizás para muchos nuevo, pero es muy interesante, hay muchas patologías y yo he dejado de pasar muchas patologías porque me queda muy chico el tiempo. Solo he tratado de resaltar cómo es el procedimiento, qué tipo de patologías son los que usualmente en clínica se ven. Entonces, nada, seguir aprendiendo, a practicar mucho y esta es una disciplina muy, muy bonita que cada día crece muchísimo más. Genial, doctor. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias Como usted también. dice, bueno, estamos en épocas de distanciamiento aún, pero esto que no nos divida ni separe, y tampoco hay excusas para seguir creciendo. Más bien, lejos de eso, aprovechar, informarse mucho, 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 empaparse a través de estas plataformas que nos facilitan mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias de parte mía y de parte de toda la comunidad veterinaria. Gracias, Muchas gracias doctor. Un también. fuerte abrazo. Buenas noches.